Salmo 50. Misericordia, mi Dios, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio encontrarás tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Me inculcas sabiduría y en lo profundo me llenas de verdad. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me rechaces lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y mi lengua cantará tu justicia. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto no lo querrías. Mi sacrificio es un corazón desgarrado y adolorido. Un corazón desgarrado y humillado, tú no lo desprecias. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Hace algunos años dieron en la televisión una serie, me imagino que ustedes la recuerdan, que se llamaba La Casa de las Dos Palmas. Y en La Casa de las Dos Palmas había una escena que a mí me parecía muy bonita. Zoraida, ya casi cieguita por completo, se iba junto a la quebrada a hacer ejercicios de olvido. Y los ejercicios de olvido era intentar olvidar a Medardo, que la había traicionado y que la había dejado sin amor. Pues muy bien, nosotros en la vida tenemos que hacer los ejercicios contrarios. Tenemos que hacer los ejercicios de recuerdo, los ejercicios de no olvido y volver al borde de la quebrada para recordar al reparador de sueños, para recordar al único que es capaz de hacer el milagro de transformar el corazón. Uno de los elementos más hermosos de la fe cristiana, el elemento más hermoso de la fe cristiana es que es la respuesta al drama de la humanidad, a la tragedia de todos los seres humanos. Es la respuesta al problema de la culpa. Es la respuesta al problema de este dolor que llevamos dentro. Había comenzado yo esta charla de hoy haciendo referencia al drama de aquel niño robot que se queda en el fondo de las aguas suplicándole al hada azul que lo cambie y que lo vuelva un niño humano para que su mamá lo pueda querer de veras. Es la tragedia de pedir que me cambien. Es la tragedia de suplicar que yo sea diferente. Pero resulta que cuando el ser humano está en el fondo de las aguas de la vida, pidiendo, suplicando, deseando cambiarse, entonces el Señor, ya no el hada azul, sino el Señor, le responde que no hay nada que cambiar. Simplemente le dice: te amo. Cuenta el Evangelio de Lucas que cuando Pedro negó a Jesús 3 veces y cantó un gallo, el Señor lo miró y que Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente.
Yo también leí muchas veces ese texto y entendía o creía entender por qué Pedro había salido fuera y había llorado. Y sentía que a mí también el Señor me miraba, pero yo tenía miedo de mirarle. Pensaba que en esa mirada del Señor había un reproche. Pensaba que en esa mirada del Señor había un juicio, una condena por mis errores, por mis pecados, por mis fallas, por mis cosas mal cometidas. Y por eso yo tenía miedo de mirarlo. Sabía que Él me miraba, pero yo no lo miraba. Y tenía miedo de mirarlo porque temía que en la mirada de Dios estuviera una condena contra mis errores. Al fin, un día, tomé suficientes fuerzas y lo miré largamente. Lo miré largamente así como Pedro lo miró, para descubrir, sorprendido, que en sus ojos no había ningún reproche, que en sus ojos no había ningún juicio, ninguna condena. Sus ojos se limitaban a decirme: te amo. Y al igual que Pedro, yo también salí fuera y lloré. Esa historia que narra el Evangelio de Lucas y que nos la comenta hermosamente en uno de sus libros Anthony de Melo, esa historia del Pedro mirado por Jesús, y que todo el tiempo en la mirada de Jesús lo único que capta es un te amo. Esa historia en la que se nos recuerda que Pedro sale fuera para llorar, y que sale fuera para llorar porque no entiende tanto amor. Esa es la historia de nuestra fe, la historia de un amor que no desfallece, la historia de un amor sin ocaso, la historia de un amor que nunca jamás se oculta, de un amor que no traiciona, de un amor que no se marcha, de un amor que no se cansa. ¿Has sido amado alguna vez sin cansancio? ¿Has sido amado alguna vez sin cansancio? ¿Has sido amada alguna vez sin cansancio? Yo no sé ustedes, pero a mí me parece que una de las cosas más tristes de la vida es que la mayor parte de los amores se cansan. Todos los amores comienzan tan bonitos, los primeros días son tan luminosos, uno no ve la hora de irse a encontrar con sus amigos. Cuando suena el teléfono, uno sale corriendo a contestarlo, creyendo que es el amigo del alma o la amiga del alma la que está al otro lado del hilo telefónico. Y los primeros días de un noviazgo, cómo le palpita a uno aceleradamente el corazón cuando uno siente que va a llegar a la casa de la mujer amada. Cómo se le quiere salir a uno entre el pecho el alma cuando uno siente que quien llama a la puerta es el hombre que uno quiere. Y sin embargo, qué cosa tan terrible, pareciera como que todos los amores se cansan, que con el paso de los días, los meses, los años, los amores se cansan, y se cansan del rostro de uno, y se cansan de las fallas de uno y de los defectos de uno. Mija, es que yo ya le he dicho muchas veces, esa manera de ser de usted, esos celos que tiene, pero por favor, viejo, lo que pasa es que ya le ha aguantado mucho. Todas las veces lo mismo, usted igual. Pablo Andrés, ya no soporto más el desorden suyo en esta casa. En esta casa me tienen mamado, ya no aguanto, mi mamá echando cantaleta. Lo más dramático de nuestros amores es que se cansan. ¿Hay alguien que te haya querido que nunca se haya cansado? Que nunca se haya cansado ni de tu genio ni de tu manera de ser, que no se haya cansado de tus desplantes o de tu volubilidad. ¿Hay alguien que no se haya cansado de tu manera de actuar, o de tu orgullo, o de tus ironías, o de tus sarcasmos? ¿Hay alguien que no se haya cansado de tu desorden, o que no se haya cansado de que te dormís muy temprano o te levantas muy tarde? ¿Hay alguien que no se haya cansado de que siempre zapoteas la comida en la nevera o destapar las ollas? ¿Hay alguien que no se haya cansado de que te gastas el agua caliente o dejas lleno de pelos el inodoro?
Hay alguien que no se haya cansado de que dejes la toalla mojada encima de la cama o de que nunca agarras un plato para lavarlo. Hay alguien que no se haya cansado. Y empezamos a buscar en nuestros recuerdos y nos damos cuenta que no abundan los amores incansables, que no abundan los amores que aguanten todo, que no abundan los amores que soporten todo. Y yo les diría que de todos los amores que no se cansan, solo hay verdaderamente un amor que no se cansa. Lo dice así uno de los salmos más hermosos de la Biblia: no se cansa el Señor, no duerme ni descansa el guardián de Israel. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche, porque el Señor jamás se cansa. No duerme ni descansa el Señor. El Señor jamás se cansa de ti. No importa cuánto lo mires, sus ojos siempre dirán lo mismo. Sus ojos siempre dicen: te amo. En ese misterio vamos a entrar nosotros en esta segunda parte. Vamos a mirar lo que es la experiencia del perdón en la fe cristiana. Vamos a mirar lo que constituye la columna vertebral del Evangelio. El Evangelio está hecho de perdón, hasta el punto de que si no hay perdón, no hay fe cristiana. La fe cristiana está hecha de perdón. Y la crisis que hoy existe en la fe es justamente una crisis de perdón, porque la única manera de verdaderamente vivir al Dios auténtico es vivirlo en clave de perdón. Si a Dios no se le da la oportunidad de ser perdón, no se le da la oportunidad de ser Dios. Y terminaremos planteando que el perdón es la única verdadera esperanza que nos queda a los seres humanos. ¿De qué está hecho el Evangelio? Cuando comienza el Evangelio, por ejemplo, ustedes lo pueden ver en el Evangelio de Marcos. Cuando comienza el Evangelio se nos dice más o menos lo siguiente: cuando arrestaron a Juan el Bautista, Jesús salió a predicar. Decía: se ha cumplido el tiempo, ya está cerca el reino de los cielos. Conviértanse y crean en la buena noticia. Ustedes verán cómo en la primera página del Evangelio de Marcos se nos anuncia que ese es el fondo del Evangelio de Jesús. Habían arrestado a Juan, lo cual quiere decir que el profeta anterior a Jesús había perdido ya la posibilidad de anunciar y de proclamar. Y quizá es ese el hecho que arrastra a Jesús a salir a predicar y a comenzar su ministerio. Decía: se ha cumplido el tiempo. Se ha cumplido el tiempo hace referencia a las expectativas y a las esperanzas del pueblo de Israel. La vida del pueblo de Israel había sido una vida de espera. Y había sido una vida de espera porque desde que Jerusalén había sido destruida por Nabucodonosor, habían estado aguardando la reinstalación, la reconstrucción del pueblo de Israel. En el año 587 antes de Cristo, Babilonia arrasa Jerusalén. Y desde entonces Israel empieza a esperar que vendrá alguien que podrá realmente volver a devolverle a Israel su grandeza y devolverle a Israel su esplendor, el esplendor que había tenido bajo David y Salomón. Se ha cumplido el tiempo es una expresión que significa que ya podemos dejar de esperar, que ha llegado el cumplimiento de las promesas. Se ha cumplido el tiempo significa que ahora, en este mismo momento, empieza a cumplirse todo lo que el pueblo de Israel había estado aguardando. Se ha cumplido el tiempo, ya llega el reino de Dios. Y para los israelitas esa expresión, ya llega el reino de Dios, implicaba muchas cosas. Ya llega la recuperación del trono de David. Ya llega la independencia sobre los romanos. Ya llega la capacidad de poder recuperar la posesión de la tierra y de poder volver a ser un pueblo en libertad. Eso era lo que ellos esperaban y eso era lo que ellos creían que era el reino de Dios.
Se ha cumplido el tiempo, ya llega el reino de Dios. Pero Jesús anunciaba un reino de Dios diferente. Para poder entender lo que Jesús quiere decir con la expresión reino de Dios, hay que comprender el anuncio que Jesús hace. ¿Qué es lo que Jesús anuncia? Piénsenlo bien. ¿A qué es a lo que dedica Jesús toda su vida? Naciendo en un portal, en un pesebre, haciéndose hombre, anunciando todas sus palabras con parábolas, con milagros, entrando a la casa de los pecadores para comer en casa de los pecadores, subiendo a Jerusalén, muriendo en una cruz. ¿Qué es lo que Jesús anuncia con su vida? No anuncia una nueva moral, eso no es verdad, al menos no es lo más importante. No anuncia unas normas de cómo hay que ser hombres o mujeres, no, eso no es lo importante. No anuncia una filosofía, no anuncia una ideología, no anuncia una forma de pensar. ¿Qué anuncia Jesús? ¿Cuál creen ustedes que es el anuncio central del Evangelio? ¿Qué es lo que Jesús nos quiere comunicar en el Evangelio? El amor, bonito, ¿qué más? El perdón, la humildad, la paciencia. Nos muestra una manera de vivir, que es la manera de vivir de Él. Cambiar el reino de Dios, pero estamos intentando saber qué es el reino de Dios. ¿Ah? Una nueva forma de vivir. La paz, la entrega, acaban de decir por ahí. La misericordia, qué palabra tan bonita. Juntemos todas esas y les hago otra preguntita. Servicio, juntemos todas esas y les hago otra preguntita. Resulta que Jesús viene a anunciar, hemos dicho acá rápidamente, una nueva manera de vivir. Y esa nueva manera de vivir supone amor, misericordia, perdón, vida verdadera, servicio, paz, paciencia, todo eso que hemos dicho en este momento. ¿Conocen ustedes a alguien que su manera de vivir sea amor, misericordia, perdón, servicio, entrega, paz, paciencia, humildad? ¿Conocen ustedes a alguien que sea así? ¿Sí? ¿A quién? A Dios Padre. Luego, ¿qué viene a anunciar Jesús? Al Padre. Esa es la gran revelación del Nuevo Testamento. La manera de vivir que viene a anunciar Jesús, el reino de Dios, es el reino del Padre, es el rostro del Padre, es la vida del Padre. Durante siglos la humanidad se había imaginado a Dios, nos lo habíamos imaginado poderoso, nos lo habíamos imaginado terrible, nos lo habíamos imaginado lleno de esplendor, lleno de gloria, nos lo habíamos imaginado castigador, exigente, extremo, radical. Y Jesús viene y dice amor. Jesús viene y dice servicio, misericordia, humildad, entrega, una nueva manera de vivir. Sean santos como santo es su Padre. Ese es el anuncio del Evangelio. Es la nueva manera de vivir. Y esa nueva manera de vivir es la manera de vivir de la dicha, de la alegría. Por eso Jesús dice, felices. Felices los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Felices los que lloran, porque ellos serán consolados. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Felices los misericordiosos, porque ellos encontrarán misericordia. Felices los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados los hijos de Dios. Felices los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Felices ustedes cuando los persigan, porque de ustedes es el reino de los cielos.
y perdónenme, conocen a alguien que sea pobre, manso, hambriento y sediento de justicia, con lágrimas en los ojos, limpio de corazón, misericordioso, trabajador de la paz y perseguido sin tener la culpa de nada? Y de nuevo decimos que ese alguien es Jesús, pero Jesús es así porque es la imagen perfecta de aquel que es así, el Padre. Se ha cumplido el tiempo, ya llega el reino de Dios, que significa: les voy a mostrar el rostro de mi Padre, les voy a revelar lo que es el Padre, les voy a decir cómo es el amor de Dios, les voy a hacer entender de qué manera es Dios. A Dios nadie le ha visto nunca, dice el Evangelio de Juan, y añade: su Hijo único nos lo ha dado a conocer. Luego ya no podemos decir que no sabemos cómo es Dios. Mira a Jesús y entiendes al Padre. Mira actuar a Jesús y ves actuar al Padre. Mira vivir a Jesús y ves la nueva vida, esa vida que es la vida del Padre. Pero ¿qué se necesita para vivir ese reino de Dios que Jesús nos anuncia? Solo se necesitan dos cosas. Primero, conviértete. Y segundo, cree en el Evangelio. Primero, conviértete. La palabra conversión es una de las palabras más profundas y más complejas que aparecen en el Evangelio. Hay dos maneras de mirarla. Una manera de mirarla que es muy bella. La palabra conversión es la manera de decir en español una expresión griega, metanoia, methanous, que significa ir más allá del nous. El nous es la mentalidad, es la forma como pensamos, la forma como, digámoslo de una manera más exacta, la forma como comprendemos la existencia. Eso es el nous. El methanous, la metanoia, significa cambiar de manera de comprender la existencia, cambiar de mentalidad. Es como lo traducen rápidamente en la mayor parte de las ocasiones. Luego, para poder vivir la experiencia del Padre, hay que cambiar de manera de entender la existencia. Fíjate que lo que te pide el Evangelio, en principio, no es que tienes que cambiar tú, es cambiar tu manera de comprender la vida, es cambiar tu manera de abrirte a la vida, es cambiar tu forma, tu conciencia de entender la existencia. Para empezar a entender la existencia, Dios mente. Para empezar a entender la existencia a partir del Padre. La segunda manera de entender la palabra conversión para mí es muy hermosa, es bellísima. Es la palabra griega epistrefo. Y epistrefo significa regresar. Luego, para poder vivir el reino de Dios hay que regresar. Epistrefo, regresa. Regresa. Fíjense qué invitación tan hermosa la que nos hace Dios. Se ha cumplido el tiempo, ya llega el reino de Dios. Lo único que se necesita es que regreses. Que regrese ese hijo que se marchó de casa. Que regrese al hogar. Regresa, por favor. Hay alguien que te está esperando. El amor, vale la pena decirlo, el amor es una espera. El que no espera no sabe amar. Amar en el fondo es esperar. Un padre, una madre que sabe esperar, deja una lucecita encendida en la sala o en el porche de la casa. Deja una lucecita encendida para el hijo que vendrá a altas horas. Porque el amor de una madre o el amor de un padre es un amor de espera. Y el amor de Dios es un amor de espera. Para poder vivir el reino de Dios, epistrefo, regresa, por favor. Es necesario que regreses. La vida de los hombres es una vida de lejanías. En cuanto crecemos nos empezamos a alejar.
nos alejamos del hogar, nos alejamos de nuestros padres, nos alejamos de nuestros deseos de niño, nos alejamos de nuestra inocencia, nos alejamos de los momentos más lindos de nuestro pasado, nos alejamos del colegio en el que crecimos, nos alejamos de los maestros que nos marcaron con su vida, nos alejamos de los amigos de la infancia, y podríamos decir que vivir es alejarnos. Vivimos alejándonos cada vez más y más. En este momento que estamos viviendo de la historia de nuestro país, qué lejos se está yendo la gente. La gente huye a otros países, huye a otros continentes, alejándose y alejándose de aquello que una vez vivieron. Y la voz de Dios es la voz que nos pide que hagamos el viaje contrario. Regresa, regresa, que para poder vivir la nueva vida del Padre, esa vida que entendemos como amor, humildad, servicio, misericordia, para poder vivir esa nueva manera de vivir, es necesario regresar de lo lejos que nos hemos ido. Regresa. Para poder vivir el reino de Dios, conviértete. Primero, regresa, cambia de mentalidad y cree. ¿Cree en qué? Cree en el Evangelio. La palabra evangelio es hermosa. La palabra evangelio significa buena noticia. Pero miren, para que entendamos lo que significa buena noticia, ¿qué es hoy en día una buena noticia? Hombre, hoy en día una buena noticia sería que nos dijeran que no va a haber más secuestros. Una buena noticia sería que se firmó la paz. Una buena noticia sería que nos dijeran que los terroristas andan arrepentidísimos, que prometen que no lo van a volver a hacer y que nos piden perdón. Una buena noticia sería que se entregaron unos políticos importantísimos, devolvieron toda la plata que se robaron y juraron que no van a volver a robar. Una buena noticia sería que apareció la plata perdida del metro y que ya no debemos nada. Una buena noticia sería que ya hay trabajo para todo el mundo. Pero en la época de Jesús no abundaban las noticias. Piensen ustedes que el mundo en el que Jesús vivió era un mundo sin noticias. No existían los medios de comunicación. No había prensa, no había televisión, no había radio. No existía la mentalidad que hoy tenemos de oír y ver noticias. A nosotros nos parece que toda la vida ha habido una vida de noticias, pero no, vuélvanse atrás unos cuantos años. Para los años 20, años 30, en Colombia a la larga no había noticias. Unos periodiquitos de pueblo donde salía: se me perdió un caballo moro en las cercanías de la estación de tren, al que lo encuentre le daré 10 centavos. Era el mundo de ese periódico de un pueblito anticuado que se llamaba Medellín. Hoy, por los medios de comunicación que tenemos, continuamente producimos noticias. En la época de Jesús solo había una noticia. ¿Cuál se imaginan que sería una noticia en el mundo antiguo? Solo había una bien importante, que llegaba corriendo el mensajero a llevarla. ¿Saben cuál era la noticia del mundo antiguo? Llegaba el mensajero corriendo y decía: ¡guerra! ¡Guerra! ¡Vienen los enemigos! Era la única noticia de la antigüedad. Y la noticia a la que todo pueblo le tenía miedo. Por tanto, la única buena noticia de la antigüedad era cuando un mensajero llegaba corriendo y decía: vencimos, vencimos, hemos ganado la guerra, Dios nos ha dado la victoria. Esa era la buena noticia de la antigüedad. No cualquier noticia, era la gran noticia. Les voy a recordar algo que ustedes lo más seguro aprendieron cuando estudiaron historia en bachillerato. Cerca a la ciudad de Atenas, a 42 kilómetros de la ciudad de Atenas, hay una llanura. En esa llanura se realizó una tremenda batalla, una impresionante batalla entre el ejército persa y el ejército ateniense. Si hubieran ganado los persas, nuestra civilización hubiera desaparecido. Todo este mundo de la filosofía y las artes griegas no hubieran existido jamás. Se hubieran hundido y perdido para siempre. Había la orden de que si Atenas perdía,
un mensajero correría hasta la ciudad para advertir a la gente de la derrota, para que la gente incendiara la ciudad y se quitara la vida, porque era preferible que los persas encontraran Atenas destruida y a la gente muerta que caer en manos de ellos y que los niños se volvieran esclavos y las mujeres fueran tratadas como esclavas. Y empezó la batalla y ganó Atenas, y encargaron al mensajero que fuera a llevar la noticia. Y Filípides corrió 42 kilómetros desde la llanura de Maratón hasta la ciudad de Atenas, y cuando llegó a la ciudad de Atenas gritó: vencimos, vencimos, podemos seguir con vida, la ciudad no será destruida, vencimos. Y cuenta la historia que en ese momento, por el esfuerzo, Filípides cayó a tierra y murió. Eso es euangelos. El euangelos es el mensajero que lleva la buena noticia, pero no cualquier buena noticia. Es la noticia por la que vale la pena dar la vida. Es una noticia por la que vale la pena morir. Es una noticia por la que vale la pena sacrificarse. Y esa noticia, una noticia por la que se corre 42 kilómetros, es para gritar: vencimos. De ahí tomaron los cristianos la palabra evangelio. Luego, cuando decimos buena noticia, ya nosotros sabemos que no se trata de cualquier buena noticia, es la gran noticia: vencimos. También a nosotros nos ha venido el Señor. Se ha cumplido el tiempo. Se ha cumplido el tiempo de nuestra espera, se ha cumplido el tiempo de nuestras tristezas, se ha cumplido el tiempo de nuestros dolores, se ha cumplido el tiempo de nuestras amarguras. Y viene el Señor a nuestras vidas y nos dice que ya para nosotros también llega el reino de Dios, que también para nosotros Dios es Padre y también nosotros podemos aprender a vivir a partir del amor del Dios Padre. Y que lo único que se necesitan son dos cosas. La primera, que regreses niño mío, que regreses hija mía, que regreses a casa, que dejes de estar por países perdidos, que regreses al fin, que regreses a mis brazos. Y lo único que se necesita es que regreses y que creas que hay una buena noticia. Porque hay alguien que ha muerto en una cruz para gritarte de tal forma que no puedas dejar de oírlo, que hemos vencido en la batalla, y que hemos vencido en la batalla porque todo lo que tú creías derrota, todo ha sido sanado, todas las lágrimas limpiadas y todos los sufrimientos curados. Vencimos. Ese es el centro del evangelio. ¿De qué manera es como vence el evangelio? El evangelio vence con el perdón. Así es como vence. Y el perdón es el invento maravilloso y único de la fe cristiana. Muchachos, miren, el perdón es lo más raro que hay en el mundo. Voy a hacer unas afirmacioncitas sobre el perdón, muy sencillas. Y esas afirmacioncitas sobre el perdón son las siguientes. Primero, el perdón no cabe en la cabeza del ser humano, ¿ok? ¿Por qué lo digo? Fíjense, no hay nada más difícil que perdonar. ¿Y por qué es difícil perdonar? Es difícil perdonar porque perdonar es renunciar a algo que está en nuestra información genética. ¿Renunciar a qué? Al desquite. Porque el desquite compensa el sufrimiento que el otro causa. El código más antiguo de la humanidad es el código de Hammurabi. Y el código de Hammurabi planteaba lo siguiente: ojo por ojo, diente por diente. Tú me matas mi hermano, yo te mato el tuyo. Tú me robas un caballo, yo te robo una vaca. Ojo por ojo, diente por diente.
Lo que los seres humanos llamamos hoy en día justicia es simplemente un desarrollo elegante del código de Hammurabi. Este tipo mató a 10, que lo metan 20 años en una prisión. Pero en últimas es lo mismo. Este tipo sembró el terror, que se pudra en una prisión. Pero en últimas es lo mismo, es desquite. Nosotros lo llamamos justicia, pero en verdad es desquite, es desquitarnos, es vengarnos de lo que el otro nos hizo. Es tener la satisfacción de que ese monstruo va a estar encerrado siquiera 40 años. Es tener la satisfacción de que esa desgraciada va a pagar por lo que nos hizo, de que al menos le pusieron una multa, de que va a estar tras las rejas la hijuemadre. Así es como pensamos. Véanlo bien y verán. La mayor parte de las veces cuando castigamos a un niño, no solo lo estamos castigando, muchas veces nos estamos desquitando de la molestia y la rabia que nos hizo pasar. Muy bonito, no, estas son las horas de llegar y yo bien preocupada, desgradado. ¿Le estás pegando porque eso lo forma? ¿O le estás pegando porque tenías angustia y te estás desquitando de la angustia? Nosotros llamamos justicia al desquite y a la venganza. Ojo, y no se sientan culpables, es lo normal, siempre ha sido así. Hay un relato en el libro de Samuel que les recomiendo que lo lean alguna vez. Hay un relato bellísimo, y ese relato es el siguiente. Es un relato en el que ya de alguna manera se empieza a atisbar lo que es el escándalo del evangelio que nos va a anunciar Jesucristo. Ese relato es este: el rey David manda a sus soldados a que hagan un censo, y cuando ellos regresan y le dan el dato del censo, el rey cae en la cuenta de que ha cometido un gran pecado. Ustedes me dirán, ¿pero por qué? ¿Qué tiene de malo hacer un censo? Y yo les respondo, en la época del rey David, los censos no se hacen para saber cuánta gente hay en la población. En la época del rey David, los censos se hacen para saber cuántos soldados pueden ir a la guerra. Para eso se hacen los censos. Y ustedes me preguntarán, ¿y por qué eso es pecado? Por una razón simple. Porque el rey David había vencido en sus batallas, no en virtud del número de soldados que tenía, sino en virtud del amor de Dios que le hacía ganar las batallas. Luego, mandar contar soldados significa desconfiar del amor de Dios. Por eso es un pecado. Y David dice, Dios mío, perdóname porque he pecado. Y el Señor le dice, te perdono porque te has arrepentido. Pero escoge 3 castigos. ¿Por qué tiene que haber castigo? La lógica es muy sencilla. Miren, muchachos, la justicia es una situación de equilibrio de la balanza. Cuando tú cometes algo malo, desequilibras la balanza. Y al desequilibrar la balanza, es necesario recuperar el equilibrio. Por eso es necesario que tú sufras algo malo para que la balanza se pueda volver a equilibrar. Digámoslo con un ejemplo simple. En la vida de familia, por ejemplo, en la vida de familia, tú fuiste grosero con tu mamá y le dijiste unas palabras horribles. Desequilibraste la relación con tu mamá. Para volver al equilibrio es necesario que te ganes una bofetada, o que te ganes un regaño, o que te quedes sin cenar, o que no puedas ver televisión en una semana, o cosas por el estilo, para que sufriendo tú encajes de nuevo un equilibrio en la justicia. Tú robaste, nosotros te castigamos. Tú mentiste, te damos una pela. Tú mataste, te metemos a la cárcel. Es el proceso de recuperar el equilibrio. David pecó, entonces ahora tiene que sufrir para equilibrar la balanza. Y el Señor le propone a David 3 posibles castigos.
3 días azotado por la peste, 3 meses perseguido por su enemigo, o 3 años de hambre. No para él, para el pueblo. 3 días. ¿Por qué para el pueblo? Porque el rey es la cabeza del pueblo. Los pecados del rey hacen pecar a todos. Luego todo el mundo va a ser castigado. Entonces el rey David dice: 3 días de peste en el pueblo, 3 meses perseguidos por nuestros enemigos, 3 años de hambre. El rey responde: prefiero estar en las manos de Dios que en las manos de los hombres. Y escoge los 3 días de peste. Y narra el libro de Samuel que desde la mañana hasta la tarde el ángel exterminador extiende su espada sobre la ciudad de Jerusalén y empieza a morir la gente. Pero en la narración aparece algo muy bonito. El rey David sube a la terraza del palacio, ve al ángel con la espada afligiendo al pueblo, y el rey le grita a Dios: fui yo quien pequé, fui yo, no esas ovejitas. Mátame a mí, pero perdónalas a ellas. Y narra el libro de Samuel que el Señor dio la orden de que el ángel se detuviera. Es el primer relato en la Biblia en el que Dios no cumple por completo un castigo. Ya se estaba empezando a preparar el evangelio. ¿Qué pasa cuando llega el evangelio? Mucho más bonito, muchachos. Cuando llega el evangelio, miren lo que es el perdón y por qué cuesta tanto. La relación entre Dios y el ser humano. Aquí está la relación entre Dios y el ser humano, el equilibrio. Y empezamos a desequilibrar la balanza. Nuestras mentiras, nuestras falsedades, nuestras injusticias, nuestro maltrato a los pobres y a los que sufren, nuestras impurezas y nuestros adulterios, nuestros vicios, nuestro odio, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra envidia, nuestra lujuria, nuestras pasiones. Y a todo eso añádanle: y asesinamos a Jesucristo. Añádanle eso. Díganme, ¿cómo hacemos para recuperar el equilibrio? Lo lógico sería que tenemos que pagar por todo eso. Eso es lo lógico, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué consiste el perdón? En que tranquilos, que se quede así desbalanceada la balanza. ¿En qué consiste el perdón? Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Al que no tenía nada que ver con el pecado, Dios lo hizo pecado para salvarnos a nosotros. Luego, el perdón significa que por amor a nosotros, en vez de que suframos nosotros para perdonarnos, Dios tomó la decisión de sufrir Él para volver a equilibrar la balanza. Por eso es que el perdón es tan difícil, porque perdonar significa sufrir por amor. No es decir, tranquilo, yo me olvido. Es sufrir. Es cargar con el otro, es cargar el dolor del otro. Y Jesús se carga el cuerpo, se carga todos los dolores, se carga todos los sufrimientos, se carga todas las insidias, se carga todos los olvidos, se carga todas las mentiras, se carga todas las falsedades, y cargado con todo el dolor de la humanidad, sube a una cruz para que quede crucificado para siempre todo el dolor del hombre. Y al que no tenía nada que ver con el pecado, Dios lo deja sufrir para que nosotros no tengamos que sufrir. Algo así como esto: mi niño, no te preocupes, sufriré yo para que no tengas que sufrir tú. Por eso cuesta tanto el perdón. No, el perdón no es gratis. A Jesús le costó morir en una cruz.
No, el perdón es a alto precio. Y Dios pagó el precio más alto que podía pagar. Pagó el precio de su Hijo, pagó el precio de la vida, pagó el precio de la existencia entera. Que el perdón es el regalo más valioso. Que no hay regalo más grande que el perdón. Y entonces podríamos hacer unas pequeñitas afirmaciones adicionales, que son estas. Primera, ¿recuerdan una canción de José Luis Perales que dice: es mejor perdonarse que decir lo siento? Muy bonita. Es mejor perdonarse que decir lo siento. ¿Por qué es mejor perdonarse que decir lo siento? Porque el perdón está hecho de dos humildades: la humildad del que pide perdón y la humildad del que regala el perdón. Pero para poder vivir el perdón hay que ponerse en términos del otro. Y eso es justamente lo contrario del lo siento. Hoy en día está de moda el lo siento. Hoy en día está de moda. La gente ya no te pide perdón, ¿te has dado cuenta? La gente dice lo siento. Debe ser porque lo hemos copiado del inglés. Porque es mejor decir I'm sorry, so sorry. I'm so sorry. Uy, muy so sorry. Y estamos sorriadísimos. Lo siento. Ay, mira. Es típico. Hoy en día llegan y le dicen a uno: bruja desgraciada, te odio. Y al rato, ¿sabes qué? Yo te quiero decir algo. Si algo de lo que te dije te ofendió, lo siento, no era mi intención. Y ya. No importa el daño que a uno le hayan hecho, no importan las lágrimas que a uno lo hayan hecho derramar. Llegan: si te ofendí, porque no están seguros de haberlo ofendido a uno, ¿no? Si te ofendí, si usted es de esos que cuando uno le dice la grande pone bravo. Si usted por esa bobada que yo le dije que no servía para nada se puso furioso, pues si te ofendí, sabes, lo siento, pero no era mi intención. No hay nada más egoísta que el lo siento. ¿Y saben por qué es egoísta el lo siento? Porque yo lo siento. Usted no me importa, soy yo el que lo siento. Cuánto lo haya afectado a usted, cuánto le haya dolido a usted, cuánto lo haya ofendido a usted, a mí eso no me importa. Lo que me importa es que yo lo siento. Y ya cumplí con decir que yo lo siento. Lo que usted haga de ahora en adelante es su vida y es su problema. Y a mí al cabo ni me importa. Lo siento es la expresión del egoísmo. Lo siento es la expresión de la autosuficiencia, de la arrogancia, del orgullo. Los orgullosos jamás piden perdón. Los orgullosos dicen lo siento. En cambio, el perdón es muy complicado. Y el perdón es muy complicado porque toca ir donde el otro. Ustedes se han dado cuenta, decir lo siento se dice afirmando, pero pedir perdón se dice preguntando. Porque toca llegar donde el otro y decir: ¿me perdonas? Y es una pregunta. Eso es muy complicado porque es una pregunta. Perdónenme si lo actúo un poquito. Es que eso toca actuado para que vean la diferencia. Eso toca actuado para que vean la diferencia. Yo llego y a esta muchacha la maltraté, le dije: ¿sabes qué? Me tenés mamado, pum, 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 pum. La puse a chillar y todo. Al ratico me puse a pensar, a reflexionar y me sentí como mal. Hombre, de pronto la ofendí, además porque la vi chillando, tiene los ojos hinchados y todo. Entonces yo llegué y pasé donde ella. ¿Y cómo te llamas? Paula. Y llegué donde ella y le dije: Paula, nombre divino. ¿Sabes lo que significa Paula? Significa pequeñita. Pequeñita, eso significa Paula. Por eso San Pablo dicen que se cambió el nombre, porque se sentía pequeñito ante Dios. Muy bien, eso era por bobear. Entonces yo llego y le digo: ¿sabes qué, Paula? Pues yo quiero hablar con vos y decirte lo siguiente. Yo lo que te dije ahora es lo que pienso, ¿ok? No lo dije para ofenderte.
Veo que te afectó mucho y lo siento. No era mi intención, ¿ok? Así que mira, y pues yo creo que tú deberías asimilar lo que yo te dije y pensarlo bien. Y si te ofendí y si te hice pasar un mal momento, créeme, no era mi intención, lo siento, ¿ok? Chao, hasta luego. Ese es el lo siento. Ahora la misma situación. Yo ofendí a Paula, le dije unas cosas muy malucas, la dejé chillando, me acerco con la cola entre las patas, llego donde ella. Paula, pues es que me llené de rabia. A mí me dolió mucho que te burlaras o que me dijeras esa cosa y pues no supe lo que dije, lo dije por herir, pero no tenía derecho. Paula, ¿me perdonas? ¿Me perdonas? ¿Se dan cuenta lo hermoso que es esa frase? ¿Me perdonas? Es decir, pongo mi vida en tus manos. No es lo que yo diga, no es la certeza de que hice bien. No me sirve para nada creer que mis palabras eran rectas. Estoy en tus manos, haz conmigo lo que quieras. ¿Me perdonas? Que depende todo de lo que tú digas. Que si dices que sí, me abres el cielo. Y si dices que no, me hundo en la noche. ¿Me perdonas? Qué hermoso es pedir perdón. Es ponerse en las manos del otro. Es por un momento dejar que el otro sea Dios. Es por un momento permitirle al otro crear el cosmos o destruirlo. Por eso no pedimos perdón. Por eso esta generación no pide perdón. Por eso metemos droga, tomamos trago, destruimos familias, conseguimos amantes, destruimos hijos y los dejamos abandonados y nunca pedimos perdón. Porque es ponernos en las manos del otro. Porque es sentir dolor de nuestra vida. Y porque es por un instante entregarle la existencia entera a otra persona. Por eso no pedimos perdón. Y necesitamos volver a pedir perdón. Necesitamos un mundo en el que la gente vuelva a pedir perdón. Porque si volviéramos a pedir perdón, alguien podría decirnos las palabras mágicas que nos devuelven las ganas de vivir. Esas palabras que hace rato Paula tiene preparadas para mí. ¿Y qué son? ¿Y qué son? Sí, Juanito, te perdono. Y en ese momento solo dan ganas de abrazar y de correr, porque uno siente que cuando a uno le dicen te perdono, por primera vez le dijeron bien dicho, te quiero. Eso es el perdón. En inglés la palabra, el verbo perdonar es más transparente en su sentido que en español. Perdón, perdonar, a veces no caemos en cuenta que está formado de dos partes. Per, que es un prefijo, y donar. Donar como donación, como regalo, como regalar. Perdonar significa regalar, dar un regalo, dar el más grande de los regalos. En inglés eso es muy claro. Decir lo siento es decir I'm sorry, pero decir perdóname es decir, miren qué expresión tan bonita, forgive me, que significa casi regálame. ¿Y saben por qué? Porque el regalo más grande que uno le puede dar a otra persona es el regalo del perdón. Un amor dura hasta donde llegue el perdón.
El límite del amor es el perdón. Y el amor se acaba cuando sucede algo que tú no puedes perdonar. Todo lo demás del amor en el fondo es fácil. Es fácil regalar una joya, solo se necesita tener dinero. Es fácil invitar a cine, invitar a comer pizza. Es fácil besar, es fácil abrazarse, incluso es fácil hacer el amor. Pero cuando la otra persona a uno le ha fallado por completo, entonces llega la oportunidad bendita, la oportunidad soñada de darle al fin al otro el único regalo verdaderamente valioso, porque es el único regalo que el otro no se merece. Todos los demás regalos en el fondo se los merecen. Si al final de esta conferencia de hoy alguno de ustedes muy querido me regala unos moritos del Astor, estoy dando ideas, ¿no? Si al final de esta conferencia de hoy alguno de ustedes muy querido me regala unos moritos del Astor, vea, yo quedo muy agradecido, pero en el fondo me los merezco. No lo digo con arrogancia, no, muchachas. Estoy aquí hablando más que un perdido cuando lo encuentran desde las 9 de la mañana. Ya se me está yendo hasta el volumen de la voz. Estaba hasta con dolor de cabeza. Estoy sudando la gota gorda. Y en el caso mío, bien gorda. Vos me das unos moritos del Astor y hasta me los merezco. Por eso ese regalo no es grande, aunque sea grande. Y no es grande, ¿por qué? Porque en el fondo me los merezco. Pero si yo los maltrato, los hago pasar una mala mañana, los insulto, barro el piso con ustedes y después lo vuelvo a trapear con ustedes, y ustedes me regalan unos moritos del Astor, esos moritos del Astor valen toda la vida y la muerte, valen todas las esperanzas y el cosmos entero, porque son un regalo que yo no me merezco. Y ese es el perdón, es el regalo que no se merece. El perdón por definición es de lo imperdonable. El perdón no es de una tontería, no es de una mirada, no es de una palabra. El perdón es de lo imperdonable, si no, no es perdón. El perdón verdadero es el perdón de lo que no se puede perdonar, de lo que no se debe perdonar, de lo que es el colmo que perdones y sin embargo lo perdonás, porque es el regalo inmerecido, es el regalo por puro, desnudo y absoluto amor. Es el regalo que tú no te ganaste, que no luchaste, que no te mereces. Es el regalo que te doy sencillamente porque te amo. Desnudamente porque te amo, totalmente porque te amo. ¿Merecemos algo? ¿Delante de Dios merecemos algo? ¿Nos hemos ganado el amor de Dios? ¿Nos hemos ganado la cruz de Cristo? ¿Nos hemos ganado cada uno de los clavos en sus manos? Nos lo merecimos, lo luchamos, lo buscamos, lo propusimos, lo exigimos, lo deseamos, lo intentamos. Todo lo contrario. Lo hermoso del perdón de Dios es que es a cambio de nada. Es el regalo por nada, es el regalo inmerecido. Y el único perdón verdadero es el perdón inmerecido. ¿Hasta dónde amas? ¿Hasta dónde perdones? Por eso, si ustedes se fijan bien, cuando se acaba una amistad, ¿por qué se acabó? Porque hubo algo que no pudiste perdonar. No, sí, ese José Alberto, ese fue amigo mío, pero es que me robó una plata. ¿Ves? Eso no lo pudiste perdonar. Ah, sí, Juan David, mi primo, sí, con ellos cuando chiquitos jugábamos mucho y tal, pero lo que pasa es que hicimos una sociedad y él manejó mal esa sociedad y eso no lo pudiste perdonar. Sí, mi esposo Alejandro, lo que pasa es que él muy picado echó su cana al aire, eso no lo pudiste perdonar. Sí, mi esposa, lo que pasa es que ella era muy seria conmigo y me hablaba muy maluco y a mí se me apagó el corazón, no lo pudiste perdonar. Míralo bien, toda relación que se te haya muerto, el origen de esa muerte es algo que no pudiste perdonar. Y nos llenamos la boca diciendo que amamos mucho.
y nos llenamos la boca y decimos: yo te quiero, mi amor, yo te alcanzaría una estrella, yo bajaría para ti la luna, yo no podría vivir sin ti. Decí menos palabras tontas, decí menos palabras románticas. El amor no está hecho de palabras hermosas. El amor está hecho del dolor de comerme mi arrogancia, de tragarme mi orgullo y elegir sufrir yo para que puedas vivir tú. El amor está hecho de perdonarte aunque no te lo merezcas. Es el gran regalo que tengo guardado para ti. Te perdono. ¿Qué se necesita para disfrutar del perdón? Para disfrutar del perdón se necesita fundamentalmente de unas pocas actitudes. Y esas pocas actitudes son las siguientes. ¿Quieres disfrutar el perdón? Primero, reconoce que el problema más serio de tu vida es el mal. No hay problema más grave que el mal. No hay problema más grave que el pecado. Creemos que el problema es la peladez en la que estamos. Creemos que el problema es la violencia en la que está el país. Creemos que el problema son los secuestros, las guerrillas, los paramilitares. Creemos que el problema son los ladrones, los atracadores, los drogadictos, los narcotraficantes. Creemos que el problema es la superpoblación o el desempleo, que el problema son los terroristas. Nada de eso es verdaderamente el problema. El verdadero problema es el pecado. El verdadero problema es el pecado que está dentro del corazón del hombre. De ahí, de dentro del corazón del hombre, salen las drogas, los licores, el narcotráfico, la violencia, los secuestros, las noches llenas de odio y de rabia y de violencia en los campos. De ahí salen las torres destruidas por aviones que se estrellan, el terrorismo, las armas, los criminales, el desempleo, la envidia, la rabia, la lujuria, el adulterio. Todo sale del problema primero, que es el corazón del hombre. Por eso, la solución a los problemas en principio no está afuera. La solución a los problemas en el principio no se arregla en una mesa firmando algo. La solución a los problemas comienza en el principio, en el corazón de cada uno de nosotros. Es el descubrimiento de nuestro pecado. Porque no sé si se han dado cuenta, es muy fácil ver pecadores a los demás, pero es muy difícil vernos pecadores a nosotros mismos. Es muy fácil ver, es que mi marido, cuando uno le da conferencia a padres de familia, es graciosísimo ver a las señoras dándole codazos al marido. Vea mi hijo, pare bolas, vea. Y cuando yo a veces alcanzo a ver semejante actitud, digo: no le dé codazos al marido, dése codazos a sí misma. Porque el que primero lo huele, debajo lo tiene. Qué fácil decir que los pecadores son los guerrilleros que asesinan. Qué fácil decir que los pecadores son los terroristas que llenan de bombas el mundo. Qué fácil decir que los pecadores son los hombres adúlteros o las mujeres enmozadas. Qué fácil decir que los pecadores son los jóvenes que compran droga o los desgraciados que la venden. Pero qué difícil reconocer que el pecado comienza en mí, en mis propias falsedades y en mis propias debilidades, en mis propias mentiras y en mi propia arrogancia, en mi pequeñito orgullo que yo creo que no es importante, en las mentiritas piadosas que digo y que, como son dichas por mí, todas son excusables, en mis pequeñísimas infidelidades que, como son mías, son solo canitas al aire, y en mis egoísmitos muy minúsculos que, como son míos y son minúsculos, creo que no son verdaderamente graves. Qué comprensivos somos. El primer problema es el problema del pecado. Y el primer problema de cada uno de nosotros es descubrir que cada uno de nosotros es pecador.
para disfrutar del perdón, reconócete. Primero, que el pecado es tu primer problema. Segundo, reconoce por tanto que está roto en tu corazón. Porque uno quiere poner cara de que uno no está roto. Recomiéndele a alguien que vaya al psicólogo y verá que ese dice: yo no estoy loco, yo no necesito ningún psicólogo. Mentiras, todos necesitamos, si no psicólogo, algo parecido al psicólogo. Todos necesitamos una lloradita, todos necesitamos que alguien nos escuche, todos necesitamos que nos comprendan, todos tenemos un cuento para contar. Por tanto, entra en tu corazón y míralo y descubre que está roto, que para poder disfrutar del perdón es necesario que te des cuenta que necesitas que te remienden. ¿Cómo queremos que Dios nos salve si no nos sentimos necesitados de salvación? Es como si Dios vendiera la medicina que sana de una enfermedad, pero los que estamos enfermos no nos sentimos enfermos. Y Dios en la puerta de la farmacia: mi hijo, venga, para esas boqueras que tiene, yo le tengo aquí la pastillita. Y nosotros: ¿boquera a quién? Yo no tengo boquera. ¿Recuerdan ustedes una escena del Evangelio? Jesús se acerca a Pedro y le dice que le va a lavar los pies. Y Pedro le responde: ¿lavarme tú los pies a mí? Jamás. Y Jesús le responde: si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo. ¿Te has dejado lavar por el Señor? ¿Te has dejado lavar? Si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo. La única manera como puedes sentir el amor de Dios es dejarte lavar. No sabe nada del amor de Dios el que no se le ha acercado para decirle y ponerse en sus manos y pronunciar las palabras más hermosas que uno puede pronunciar: perdóname. Hubo una escena en el Evangelio, una escena que está en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, que a mí me impresiona. Es la escena que nos anuncia que por tu pecado y por tu rotura no te puedes despreciar, porque Dios no te desprecia. Recuerdan a la mujer adúltera que llevan arrastrada ante Jesús, y que Jesús dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y que todos los que acusaban a la mujer empiezan a retirarse. Perdónenme, pero yo me sé una versión en chiste de ese evangelio. Estaba Jesús con sus discípulos, cuando de pronto llegan unos maestros de la ley y unos fariseos arrastrando a una pecadora sorprendida en adulterio. Señor, la hemos sorprendido en adulterio. Y Jesús se inclina y escribe en el piso. Entonces le dicen: ¿qué hacemos? Moisés nos ordenó apedrearla. Y Jesús dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y en ese momento sale un pedrusco de entre la gente y ¡suas!, en la cabeza de la pobre pelada. ¡Fuf! Y llega Jesús y se pone de pie y dice: mamá, no estoy hablando con vos. Miren la frase de Jesús: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Ustedes alguna vez se han hecho esta reflexión? Jesús está libre de pecado, ¿no es cierto? Porque no tiró la primera piedra. Fue la norma que él puso. ¿Por qué no cumplir su propia norma? ¿No les llama la atención? Él coloca una norma: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Muy bueno, Jesús, cumplí tu norma, tírala pues. No la tira, lo cual quiere decir que Jesús desobedece su propia norma por amor. Pero pudo haber tenido una piedra en sus manos, contra ella, contra mí, contra ti. Dios no tira piedras. Dios no nos apedrea. Y por último, déjate perdonar, hombre. Porque es que nos cuesta horrores a los seres humanos dejarnos perdonar.
Nos pasamos la vida huyendo, creyendo que los demás, creyendo que Dios, imposible. Perdonarme a mí, con todas las cosas que yo he hecho, yo como le he fallado, yo como me he equivocado, ay no, a mí. A uno le parece que es normal que perdonen a los demás, pero a mí que tengo tantos defectos. Y entonces queremos cambiar y somos como aquel niño robot en el fondo del mar pidiendo cambiar. Y Dios nos dice: yo no te pido que cambies, yo te amo como eres. ¿Qué es lo bonito con Dios? Que no nos pide que cambiemos. Comienza por amarnos como somos, y es esa justamente la fuerza para que cambiemos. Nadie cambia por miedo, nadie cambia por violencia, nadie cambia por temor, nadie cambia porque le prometan el infierno. Que solamente cambiamos de veras cuando nos sentimos amados, que solamente cambiamos de veras cuando nos prometen el cielo. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el ver tu rostro clavado, tu cuerpo clavado en una cruz. Muéveme el ver tu rostro tan herido. Muéveme en ver tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Y estaba Jesús sentado en la casa de un fariseo junto a la mesa. Y he aquí que llega una mujer conocida en la ciudad, pecadora, y empieza a tocarlo. Le ungía los pies con sus lágrimas, los bañaba con perfume y los secaba con sus cabellos. Y el fariseo que estaba presente dice: si ese fuera un profeta, se daría cuenta de qué tipo de mujer es ella. Simón, tengo una pregunta que hacerte. Un hombre tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios, el otro 50. Como no tenían con qué pagar, a los 2 les perdonó. Dime, ¿quién lo amará más? Pues aquel al que le perdonó más. Pues mira, cuando yo llegué a la casa, tú no me mostraste tu amor. Tú no me ungiste la cabeza, tú no me perfumaste, tú no me diste el beso. Esta mujer no ha dejado de ungirme los pies, de perfumármelos, de besármelos y de secármelos con sus cabellos. Yo te digo que la razón por la que ella muestra tanto amor es porque se siente perdonada. Pero el que poco se siente perdonado, poco amor demuestra. Y si ustedes me preguntan, ¿qué es lo que hace que una persona se entregue para siempre a Dios? ¿Qué es lo que hace que uno quiera entregar la vida completa por el Señor? ¿Qué es lo que hace que uno lo ame y predique? ¿Qué es lo que hace que uno hable y uno diga su nombre? ¿Qué es lo que hace? Y yo le respondo que ha perdonado mucho, que me perdonó todo, que era demasiado, y estoy tan deudor y estoy tan agradecido que he tenido que gastar la vida llorando junto a sus pies y gritándole a la gente que hay una manera hermosa de ser feliz, y esa manera hermosa de ser feliz es dejarse perdonar. Cuando Dios te perdona, el sol despunta. Cuando Dios te perdona, tu vida vuelve a ser hermosa. Cuando Dios te perdona, ya no importa si eres gordo o flaco, alto o bajito, simplemente eres amado. Cuando Dios te perdona, qué bello es tu pasado. Todo Él perdonado, todo Él aceptado, todo Él sanado. Cuando Dios te perdona, puedes volver a aceptar tu vida, puedes volver a querer tu familia, puedes vivir con lo que eres. Y cuando recuerdas tus errores, ya no los recuerdas con lágrimas de tristeza, sino con lágrimas de agradecimiento, porque allí en el centro de tus tristezas
Él te abrazó y Él te dijo que te amaba. Cuando Dios te perdona, el día comienza. Cuando Dios te perdona, la tierra tiene sentido. Cuando Dios te perdona, es hermosa la existencia. Y cuando Dios te perdona, todo florece. Porque el amor es lo único que existe y todo puede ser bueno y todos seguimos siendo los niños y niñas más lindos del barrio porque Dios nos ha perdonado y hemos vuelto a la infancia. Miren qué lindos estamos, los piececitos como empanadas. Es que esta niña es divina, es que este niño es hermoso y en las manos de Dios todo vuelve a ser alegría porque Dios nos ha perdonado. Yo sueño con un día. Sueño con un día en el que el ser humano cambie el tono de sus palabras. Ay, qué día hermoso hubiera sido aquel día en que el presidente de una gran nación víctima del terrorismo, en vez de proferir amenazas, regale perdones. Yo quiero comunicar a nuestros hermanos islámicos que sentimos un profundo dolor por todo el sufrimiento que les hemos causado. Seguramente nos hemos equivocado mucho. Por favor, perdónennos. Y quiero comunicarles que los perdonamos de corazón por los aviones secuestrados, por la gente asesinada, por las torres destruidas. Queridos hermanos mahometanos, les damos nuestro perdón. Queridos hermanos de Colombia, podría comenzar así nuestra historia, una nueva etapa en nuestra historia, una historia en la cual al fin la burguesía le pida perdón al pueblo por el hambre y por la pobreza, una historia en la que al fin los que han sembrado corrupción y dolor en el gobierno y en la política le pidan perdón al pueblo. Una historia que comience cuando la derecha pida perdón por cada muerto, cuando la izquierda pida perdón por cada asesinado, por cada secuestrado, cuando a las FARC le duela cada bombona de gas que tire y no pueda hacer otra cosa que suplicarnos y pedirnos perdón. Cuando el ELN sienta al fin el dolor en el alma del oleoducto reventado, de las quebradas que están inundadas de porquería, de todo el campo que ellos han destruido y del terror que han sembrado. Y si hubiera un país en el que volviéramos al perdón, un país en el que el esposo pidiera perdón por la amante que se consiguió, un país en el que el hijo pidiera perdón por volarse de la casa, un país en el que el narcotraficante pidiera perdón por comerciar con muerte, un país en el que el drogadicto pidiera perdón por su dosis de marihuana de hoy, un país en el que la esposa seria pida perdón por su seriedad y en el que el altanero pida perdón por su altanería. Un país en el que pidamos perdón por quitarle el puesto al que va enfermo. Un país en el que nosotros, los hombres de iglesia, pidamos perdón por no ser santos o pidamos perdón por no haber anunciado el amor. Qué hermoso país haríamos entonces, porque nos regalaríamos unos a otros la oportunidad de dejar de programar la guerra y empezaríamos a programar el decir las palabras que pueden transformar el mundo. Sí, no tengas miedo, te perdono. Pero ya ven, pasan los años y nosotros nos cuesta saber de perdón. Sabemos de venganzas y de desquites. Y en este momento estamos listos para una nueva venganza y un nuevo desquite. Si al menos tú volvieras hoy a casa y pidieras perdón, si al menos tú volvieras hoy a casa y regalaras perdón, tal vez tú y tu casa sean capaces de empezar a construir un mundo mejor. Cuentan que cuando San Jerónimo estaba en el desierto, un día se le apareció el Señor en la cruz y le dijo: Jerónimo, ¿qué tienes para darme? Y Jerónimo le dijo: Señor, mi pobreza.
Y el Señor le dijo: gracias, Jerónimo, pero ¿qué más tienes para darme? Señor, mis sacrificios. Gracias, Jerónimo, pero ¿qué más tienes para darme? Señor, el haber abandonado mi familia para dedicarme a la oración. Gracias, Jerónimo, pero ¿qué más tienes para darme? Señor, mis mortificaciones, mis ayunos, mis noches en vela, aquí en el desierto, pendiente de ti. Gracias, Jerónimo, pero ¿qué más tienes para darme? Y cuenta la historia que Jerónimo pensó y pensó y fue diciendo una y otra cosa, hasta que al final se le acabaron las palabras y tuvo que decirle al Señor: no, Señor, no tengo nada más para darte. Y entonces el Señor desde la cruz sonrió y le dijo: claro que sí, regálame tus pecados para que yo te pueda perdonar. Y si tienen pensado un buen regalo para darle a Dios, y si tienen pensado un buen regalo para darle a Dios, salgan corriendo hoy y mírenlo a los ojos, ábranle el alma entera y regálenle sus pecados para que Él al fin te pueda perdonar. No tienes que rezar en el fondo del mar, pequeño niño robot, que tu Dios no quiere que cambies, que Él te ama como eres y que Él simplemente te abraza y disipa todas tus tristezas. Te amo, te amo, te amo, te amo desde siempre. Yo soy el Dios de la misericordia, yo soy perdón. Y todos somos hijos que vuelven de lejos a la casa del Padre, pero es el Padre el que sale corriendo, nos llena de besos y hace fiesta por nuestro amor. A Cristo crucificado, pastor que con tus silbos amorosos me despertaste del profundo sueño, tú que hiciste callado de ese leño en el que extiendes tus brazos poderosos. Vuelve los ojos a mi fe piadosos, pues te confieso por mi amor y dueño, y la palabra de seguirte empeño, tus dulces silbos y tus pies hermosos. Oye, pastor, pues por amores mueres, que no te espante el rigor de mis pecados, pues tan amigo de rendidos eres. Espera pues y escucha mis pecados. Pero ¿cómo te digo que me esperes si tienes para esperarme tus pies clavados? Muchas gracias.